Bienvenidos a una nueva edición de nuestra exploración a fondo. Soy vuestro presentador habitual y hoy tenemos una misión, titánica por delante. Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un hombre se pasa 10 largos años en la soledad absoluta de una montaña. Sí, aislado completamente. Eso es. No interactúa con nadie. Solo tiene por compañía un águila, que digamos que representa su orgullo, y a una serpiente, que es su inteligencia. Y un buen día, se da cuenta de que está demasiado lleno de sabiduría, como una abeja que ha acumulado tanta miel que ya no puede cargar con ella. ¡Qué maravilla de imagen! O sea, la necesidad de vaciarse de conocimiento. Exacto. Entonces decide bajar al mundo de los humanos para repartirla. Y en su descenso, cruzando un bosque, se topa con un anciano ermitaño, un santo que se pasa los días murmurando alabanzas divinas. Intercambian un par de palabras, y cuando nuestro protagonista sigue su camino, se aleja pensando algo que le sorprende genuinamente. Se dice a sí mismo, ¿será posible? ¿Este viejo santo en su bosque no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto? Arrancar así es, madre mía, toda una declaración de intenciones. Es uno de los inicios más potentes que se han escrito jamás. Porque, fíjate, no nos está invitando a un debate teológico de salón. Claro, no va de si existe o no existe. Para nada. Lo que este personaje, Zaratustra, está diagnosticando al bajar de esa montaña es un terremoto cultural. Es el colapso absoluto de los valores universales sobre los que, la humanidad había construido su mundo hasta ese momento. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Pero no como quien lee un manual académico aburrido, sino para entender el vértigo puro de esa premisa, ¿no? Exacto. El vértigo de quedarse sin red. Porque si el cielo se ha vaciado de garantías, si nos quedamos sin ese manual de instrucciones trascendental que nos diga qué está bien y qué está mal, de repente la humanidad está en caída libre. Nos vemos obligados a inventar nuestro propio sentido, y si las viejas verdades han caducado, la gran pregunta es ¿en qué situación quedamos nosotros? Pues quedamos en una encrucijada peligrosa, muy peligrosa. Y el autor lo ilustra de forma magistral cuando Zaratustra llega a la primera ciudad y va directo a la plaza del mercado. Donde está todo el mundo, claro. Si la multitud está allí congregada, esperando ver un espectáculo, hay un volatinero a punto de cruzar la plaza, caminando sobre una cuerda floja. Y Zaratustra aprovecha esa imagen, la del funambulista, para lanzar su primer gran mazazo filosófico. Su objetivo ahí es dinamitar por completo la soberbia humana. Les baja los humos de golpe. Totalmente. Mira a la multitud y les dice que el ser humano no es la cima de la evolución. No somos el final glorioso de la historia. Somos literalmente una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Vale, vamos a desgranar esto porque es una imagen visual tremendo. Básicamente te está diciendo, oye, no eres la meta, eres un puente inestable y el abismo está ahí abajo, esperando. O avanzas o te caes. Exacto, o te superas o te estrellas. Pero claro, Zaratustra sabe perfectamente que la mayoría de la gente no quiere cruzar esa cuerda. Da muchísimo miedo. Da terror. Así que les advierte sobre lo que pasará si se quedan quietos y les describe el peor escenario posible, lo que él llama el último hombre. Y esta descripción, tela con la descripción, es que parece que está hablando de nuestra sociedad hoy en día. Es una profecía casi escalofriante. Ujú. Porque ¿cómo describe a este último hombre? Lo describe como una especie que ha inventado la felicidad, pero, ojo, una felicidad minúscula, de plástico. Conformista. Eso es un ser que parpadea con complacencia, que huye de todo lo que es arduo o requiera grandeza. Solo busca calorcito, comodidad, un bienestar que califica de lamentable. Si me permites la analogía, para quienes nos escuchan, es la radiografía perfecta de la apatía moderna. Sí, totalmente. Es ese individuo anestesiado por el confort, el que se pasa las horas haciendo scroll infinito en el móvil, consumiendo entretenimiento y dopamina barata desde el sofá, pero incapaz de plantearse un propósito vital que implique un esfuerzo real. Es el triunfo de lo fácil. El conformismo, hecho sociedad. Es un rebaño donde todos son iguales, nadie quiere destacar, y no hay pastor porque todos están de acuerdo en no hacer nada que incomode. Pero fíjate, lo más trágico de esa escena en el mercado no es la descripción, sino la reacción del público. Que no se asustan, ¿verdad? Al revés, Zaratustra les cuenta esta pesadilla para darles asco,
para espabilarlos de alguna manera. ¿Y qué hace la multitud? Se ríen a carcajadas y le gritan: «Danos ese último hombre, Zaratustra, conviértenos en él y quédate tú con tu famoso superhombre». ¡Qué barbaridad! Prefieren la mediocridad calentita a la grandeza incierta. Es demoledor. Pero bueno, hablemos de esa alternativa que les ofrece, el famoso superhombre. Porque la cultura popular, las películas y, lamentablemente, la política del siglo XX han malinterpretado esto muchísimo. Lo han desfigurado por completo, sí. Y lo fascinante aquí es limpiar ese concepto. El superhombre del que se habla en este texto no es un superhéroe de cómic. No vuela ni tiene rayos láser. Claro que no. Y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con razas biológicas superiores o delirios eugenésicos, que es cómo se manipuló después. Zaratustra lo define de una forma muy poética. Lo llama el sentido de la Tierra. El sentido de la Tierra. Exacto. Frente al nihilismo, frente a ese último hombre que compara con un río estancado y sucio, el superhombre es un mar, un océano inmenso, capaz de recibir esa sucia corriente sin volverse impuro. Es la afirmación vital, la alternativa a la apatía. Vale, pero claro, si el último hombre es la trampa de la comodidad y el superhombre es este mar de potencial, la duda es evidente. ¿Cómo demonios se cruza ese abismo? A nivel psicológico suena una tarea imposible. Uno necesita una hoja de ruta. Y el texto te da esa hoja de ruta. Nos la da a través de una de las alegorías más brillantes de la filosofía, que son las 3 transformaciones del espíritu. Ah, sí, el zoológico filosófico. Algo así, sí. Nos dice que para llegar a ser creadores, nuestra psique tiene que mutar. Primero se convierte en camello. Luego el camello pasa a ser león. Y finalmente, el león se convierte en niño. Espera, a ver. Un camello. De todos los animales majestuosos que hay, ¿por qué un animal de carga del desierto? Porque esa es exactamente nuestra fase inicial de desarrollo moral. El camello representa el espíritu reverente. Es el individuo que se arrodilla voluntariamente pidiendo que le pongan encima las cargas más pesadas. El peso de los siglos, o sea. Claro. Los valores milenarios, la educación estricta, las expectativas ajenas. El texto dice que el camello carga con un enorme dragón escamoso que se llama Tú debes. Y en cada escama de ese dragón brilla en oro un mandato milenario. O sea, el ciudadano obediente. El que asume que el sufrimiento y cumplir con el deber son, bueno, la prueba de su valor. Pero supongo que uno no puede pasarse la vida de rodillas llevando el equipaje de otros. Imposible, te acabas rompiendo. Y por eso el camello, cargado hasta los topes, huye hacia lo más solitario del desierto. Y allí, en ese aislamiento existencial, aplastado por reglas que no ha elegido, el espíritu se da cuenta de que necesita liberarse. Y muta. ¿Se transforma en león? El león fiero, sí. El león que se planta en medio del desierto, mira al dragón del tú debes y le ruge un gigantesco yo quiero. Exactamente. Es la rebeldía encarnada para conquistar la libertad. Es destruir el sistema y las cadenas. Pero aquí quiero lanzar una reflexión, a ver qué te parece, porque esto lo veo clave para hoy. Hoy en día nos encanta la fase del león, ¿no? Nos fascina cancelar, quejarnos, destruir al dragón, rechazar las normas. Pero dar el salto a ser el niño y construir algo nuevo sin resentimiento, eso parece infinitamente más difícil. ¿No corremos el riesgo de quedarnos atascados en el león? Totalmente, y es una observación muy fina. El riesgo del león es que su rebeldía sea estéril. Sabe destruir, sabe a qué decirle no, pero no sabe a qué decirle sí. Aún no puede crear valores nuevos porque toda su energía vital depende de oponerse a lo anterior. Claro, necesita al dragón para existir. Exacto, sigue atado por resentimiento. Así que, para que haya verdadera creación, el león tiene que dar paso a la última transformación. Tiene que ser el niño. Que suena paradójico, ¿no? ¿Tanto rugir en el desierto para acabar siendo un niño? Pero es que el niño es inocencia, es olvido. El texto lo llama un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma. Fíjate en un niño jugando. Solo el niño puede pronunciar un santo decir sí para el juego de la creación. No crea por resentimiento, crea por pura alegría vital. Crea su propio muino. Pero claro, si el niño crea valores nuevos de la nada, sin religión y sin dragones morales, de algún sitio tiene que tirar, ¿no? Tiene que haber un ancla. Si la verdad ya no viene de los cielos o del más allá, ¿de dónde surge? Y aquí la respuesta es revolucionaria para la época.
de la tierra y sobre todo del cuerpo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque Nietzsche voltea miles de años de filosofía occidental de un plumazo. Nos habían dicho siempre que el alma racional era lo elevado y el cuerpo físico era casi un estorbo, una cárcel. Sí, sí, desde los griegos hasta la moral cristiana tradicional, el cuerpo era sospechoso. Y Zaratustra ataca a los que llama trasmundanos y despreciadores del cuerpo. Declara, y cito casi literal, cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa, y alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. Razón. O sea, el intelecto del que tanto presumimos es solo un instrumento, un juguete del cuerpo. Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos su diagnóstico. La enfermedad del ser humano ha sido inventar mundos celestiales, esos trasmundos, por pura fatiga, por desesperación frente a la dureza del cuerpo y de la tierra. Querían escapar, lógicamente. Pero claro, si nos centramos tanto en el cuerpo y el instinto individual, esto choca con cómo nos organizamos. Y esto nos lleva al rechazo radical del nuevo ídolo. Porque si Dios ha muerto, la gente busca otra cosa enorme a la que adorar. Y ese nuevo ídolo es el Estado. Al que define como el más frío de todos los monstruos fríos. Sí. Y afirma que miente cuando dice, yo el Estado soy el pueblo. Lo ve como una trampa para los que llama los superfluos. Y ojo, que aquí hay que hacer un inciso vital de imparcialidad. Para quienes nos escuchan, no estamos tomando partido político ni llamando a la insurrección. Solo exponemos fielmente el pensamiento filosófico y casi anarquista de la obra sobre las instituciones de masas. Claro, es un análisis teórico. La idea de Nietzsche es que el Estado homogeneiza. Te roba tu chispa individual para meterte en un rebaño. Vale, pero si debemos rechazar al Estado y la ilusión del rebaño para no ser mediocres, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Porque somos seres sociales. La visión que plantea de las relaciones sufre una metamorfosis radical aquí. Por ejemplo, el concepto del amigo. Uy, el amigo como enemigo, un tema espinoso. Ya te digo. Propone que en el amigo se debe honrar al enemigo. O sea, debe ser tu mejor enemigo, alguien contra quien puedas medirte, no alguien ante quien mostrar compasión o debilidad. A ver, un poco agotador, ¿no? Exigente más bien. Rechaza la compasión lábil porque cree que nos estanca. Y esto enlaza con el amor al lejano. En lugar del tradicional amor al prójimo, que Zaratustra ve como una huida de uno mismo, un mal amor propio, digamos, él propone amar al superhombre que está por venir. Amor al potencial, vaya. Pero donde pisa charcos de verdad es cuando habla de la igualdad. En esa parte que llama las tarántulas. Muestra una desconfianza profundísima hacia los predicadores de la igualdad. Las tarántulas, fíjate qué metáfora. Llamar a quienes defienden la igualdad arañas venenosas es una acusación fortísima, muy polémica. De nuevo, manteniendo la neutralidad absoluta, analíticamente hablando, ¿a qué se refiere el texto exactamente para llegar a esta conclusión tan brutal? Pues se refiere a los motivos ocultos. Nietzsche no critica la equidad en sí misma, sino la psicología que hay detrás de algunos discursos. Sostiene que ese clamor por la justicia y la igualdad esconde, en el fondo, envidia. Resentimiento. Exacto. Presunción amargada y voluntad de venganza. Dice, textualmente, «Tarántulas sois vosotros para mí, y vengativos escondidos». Considera que la vida misma quiere edificarse con pilares y escalones hacia la altura. Crecer implica diferencias. O sea que la igualdad forzada, desde esta óptica, buscaría nivelar a todos hacia abajo simplemente porque los mediocres envidian al que destaca. Esa es la tesis, sí. Impedir la superación ajena. Madre mía. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque toda esta escalada, toda esta dureza, el rechazo al Estado, a la igualdad forzada, necesita un motor, ¿no? Una fuerza cósmica que impulse al ser humano a superarse incesantemente en ese abismo. Y ese motor es la famosa voluntad de poder. Otro concepto que se ha tergiversado hasta el infinito. Sí, que suena a dictador militar conquistando países, pero no va por ahí, claro. Para nada. No es dominar al vecino. Es la inexhausta y fecunda voluntad de vida. Es la superación de uno mismo. Dice que toda vida es una disputa por el gusto y por el sabor. Es la energía que te empuja a crecer. Al camino del Creador. Ese solitario que recorre el desierto y que tiene que estar dispuesto a arder. Fíjate en esta frase. Tienes que querer quemarte a ti mismo en tu propia llama. ¿Cómo te renovarías si antes no te hubieses convertido en ceniza? Es brutal. Destruir quién eras para renacer, y esto lo conecta con la virtud que hace regalos.
habla de un egoísmo sano, un creador que atrae el conocimiento no para acapararlo como un avaro, sino para derramarlo desde la abundancia, como un sol de oro. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo valoramos nuestras acciones si no hay un juez externo, si Dios no está? Pues la respuesta de Zaratustra es que el valor reside en el proceso mismo de crear. La superación nunca termina. Y eso se nota en el mandato final a sus discípulos, que es espectacular. Les dice, «Alejaos de mí y guardaos de Zaratustra. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros». Es el antimaestro. Totalmente. La paradoja brillante del texto. Un verdadero maestro no quiere seguidores obedientes. Exige discípulos que renieguen de él para encontrar su propio camino, para que sean verdaderos creadores. Porque si no, volverían a ser camellos cargando con las ideas de Zaratustra. Claro, el ciclo de nunca acabar. En fin, menuda sesión. Para ir recapitulando, este texto nos lleva en un viaje salvaje, desde el lamento por la muerte de las certezas, pasando por el mercado y el último hombre. Las transformaciones en el desierto. Del camello al niño, sí, redescubriendo el cuerpo como brújula, rechazando la mediocridad del rebaño y asumiendo esa responsabilidad de crear valores mediante la voluntad de superación. Es un viaje inmenso. Y fíjate en la inmensa relevancia de esto hoy. En una era de sobrecarga de información, de redes donde el conformismo y la búsqueda de ese lamentable bienestar están a la orden del día, las palabras de este libro son un antídoto brutal, una llamada a la valentía intelectual, a ser honestos con nosotros mismos. Sin duda. Y para cerrar, quiero dejar una inquietud flotando en el aire para quienes nos acompañan, construyendo sobre esto que hemos visto. Si el ser humano es solo una cuerda tendida, un puente que debe ser superado, y que camina hacia su propio ocaso, con todos nuestros avances tecnológicos actuales, inteligencia artificial, transhumanismo, ¿estaremos nosotros construyendo nuestro propio ocaso de forma literal? ¡Uy, qué gran reflexión! ¿Llegará el momento en que aquello que nos reemplace, ese superhombre tecnológico, nos mire como nosotros miramos a los simios hoy, con una especie de vergüenza dolorosa? Desde luego, da que pensar. Un abismo muy real para el siglo XXI. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés en aprender a fondo con nosotros. Os animamos a seguir cuestionando siempre las viejas tablas de valores. Hasta el próximo análisis.